Eh, el R1, como comenté en la clase pasada, es una ecuación en diferencia de primer orden estocástica. La parte estocástica se la dota, digamos, la condición de agregarle un término U, el cual diremos que en general es un ruido blanco, es decir, que cumple con estas condiciones que están aquí. Es decir, su valor esperado es igual a cero para todo valor en el tiempo. Su varianza es constante y no existe correlación entre diferentes puntos de donde tomemos comparación entre diferentes valores de términos de error. Bien, este A1, entonces, si es una ecuación en diferencia y la única condición que cambia con respecto de las ecuaciones en diferencia que conversamos durante la sesión teórica, es que le agregamos un término estocástico, entonces se debe poder solucionar de forma muy parecida a lo que hicimos en la clase teórica. Entonces, aquí está mi resumen de cómo se resolvería. Eso significa entonces que en general lo que deberíamos hacer es primero sustituir el hecho de que xt menos 1 es la acumulación de todos estos valores, es decir, a 0, a 1, por a 0, así sucesivamente hasta at menos 2 por a 0 hasta at menos 1 por x0. Bien, aquí creo que me falta no, no está bien. Bien, luego más y sería igual la acumulación de todos los términos de error hasta el momento u de t. Bien, todo esto lo podríamos simplificar con esta expresión que está aquí abajo. Esa expresión, la manera en que la podemos interpretar es que es la acumulación de todas las innovaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo, que esa es la subparte de la suma, o todos los choques exógenos o puramente aleatorios, eh, más un componente que es que depende de las condiciones iniciales, más este tramo. Ahora bien, esta es una solución particular, no obstante, cuando ha transcurrido muchísimo tiempo, es decir, cuando el tiempo ha sido suficientemente avanzado, digamos, en una buena, en un buen, en un buen, en una buena magnitud, podríamos decir que en general la ecuación se puede simplificar como es, ¿sí? Entonces, noten que la diferencia entre la ecuación que está una línea arriba y esta ecuación que estoy señalando ahora es simplemente que estoy tomando el límite. ¿Qué pasa cuando tomo el límite? Cuando t es igual a infinito, cuando t tiene infinito, entonces eso quiere decir que si mi ecuación de diferencia de primer orden cumple condiciones de estabilidad o de convergencia, quiere decir que en principio A1 en valor absoluto es menor a 1. Eso quiere decir que cuando tome el límite, este componente que está aquí debería de tender a 0 y este otro componente que está aquí también debería tender a 0 cuando t es muy grande. Entonces, de esta manera es que puedo llegar a esta expresión, ¿vale? Bien. Ahora, en general, yo voy a decir que ahorita para propósitos de mi simulación, voy a darles un nombre a estas dos expresiones y voy a decir que la expresión que voy a denotar, que está aquí arriba, esta expresión que voy a denotar con el número 1, le voy a llamar proceso real, es decir, lo que de verdad está ocurriendo como proceso, y este que está aquí abajo es mi proceso teórico. Bien. ¿Por qué les llamo así? Bueno, les llamo así porque al primero estoy asumiendo que observo, digamos que como modelación teórica de un fenómeno, observo que se comporta como la ecuación 1. Es decir, pensemos en situaciones como las de, sobre todo situaciones cuando analizamos consumo. Cuando analizamos consumo, a veces pensamos que hay un grado de persistencia. Entonces, eso quiere decir que el consumo, por ejemplo, de hoy, está altamente determinado por el consumo de ayer, porque la gente no deja de consumir de forma abrupta, ¿no? Salvo por alguna condición exógena como una catástrofe económica o una situación como esa, en general no dejamos de consumir de forma abrupta.
Entonces hay un grado de, digamos, de resistencia o de persistencia al consumo. Entonces podríamos decir que se podría describir muy bien un AR1, una situación en la cual las personas, digamos, pensémoslo así, hoy día consumen digamos, una canasta de alimentos que denominamos XT, pero el día de ayer consumió la canasta de alimentos XT-1, que es una proporción de la canasta de hoy. Asumiendo que, supongamos que por alguna razón su salario se incrementó, su ingreso se incrementó, entonces sabemos que esa proporción podría ser mayor, o si disminuyó, podría ser menor, más un componente UDT, que es como ese factor aleatorio que no podemos controlar, y que son básicamente los choques, como por ejemplo, por algún caso fortuito, se recibe un ingreso extraordinario, entonces eso podríamos decir que es el comportamiento de la ecuación 1. Ahora, eh, pero no obstante, podríamos decir que en forma teórica podríamos describir como lo dice la ecuación 2. En general, las personas consumen una proporción más o menos estable, a lo que le llamamos A0 entre 1 menos A1, es decir, toda esta proporción, le podemos decir que es una proporción más o menos estable, es la media en promedio, una familia de 4 integrantes consume una canasta regular, ¿no? Más todas las innovaciones o los choques exógenos que haya tenido, por ejemplo, en su ingreso, ¿no? Entonces, eso es a lo que le llamamos. Entonces, esa es más o menos la intuición de por qué a uno le llamo teórico y al otro le llamo real, ¿vale? Bien. Eh, Dicho eso, una cosa que también quiero que pensemos es que estos dos procesos, a diferencia de la ecuación en diferencia de primer orden que vimos en la clase, es que este tipo de procesos tiene propiedades estadísticas. Entonces, podemos preguntarnos por diferentes cosas, como por ejemplo, ¿cuál es la media del proceso? Bien, entonces podríamos preguntarnos cuál es el valor esperado de x de t. Entonces, parece que lo más sencillo es operar con la ecuación 2. Entonces, voy a tomar la ecuación 2 y no la 1 para responder esta pregunta. Entonces, eso simplemente es el valor esperado de A0 entre 1 menos A1 más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de A1 elevado a la J por U de T menos J. ¿Sí? Este es el valor esperado. Ahora, lo que sabemos es que la esperanza es un operador lineal, abre sumas y saca escalares. Entonces, esto es igual a la suma de las esperanzas. Por lo tanto, podemos decir que esto es simplemente igual al valor esperado de A0 sobre 1 menos A1 más la suma, más el valor esperado de la suma, pero la suma sigue siendo algo que puede abrir el valor esperado. Entonces, digamos que en general esto es igual a la suma desde J igual a 0 hasta infinito de A1 elevado a la J por el valor esperado de U de T menos J. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es igual? Esto sería igual simplemente a 0 sobre 1 menos A1. ¿Por qué? Porque sabemos que si U es un ruido blanco, quiere decir que el valor esperado, es decir, toda esta expresión, no importa el valor, es 0. ¿Vale? Pues el único que se preserva es este componente, pero este componente es una constante en términos de del valor esperado, entonces esto es este valor, y a esto en general le llamaremos la media, ¿sí? La media del proceso. Entonces, un autorregresivo de orden 1 tiene una media de ese estilo, nos podemos preguntar por su varianza, no lo voy a hacer aquí porque sí es mucha talacha algebraica, pero se los dejo como parte de las notas que tienen en clase, entonces podemos analizar por cada uno de los componentes, por ejemplo, pensemos cómo es la varianza. Le voy a hacer un poquito más grande esto. Vale. Entonces, la varianza es simplemente preguntarnos por cuánto es el valor esperado de la variable aleatoria x menos su media. Ya sabemos cuánto vale la media. La media vale este valor y este valor que está aquí. Entonces, aquí coloco simplemente el proceso y entonces estos dos componentes que me marqué en verde se eliminan. Por lo tanto, todo se resume a preguntarse por cuál es el valor esperado de la suma desde j igual a 0 hasta infinito. Entonces, es una cosa que desarrollo aquí. Si ustedes lo desarrollan con cuidado, se darán cuenta que eso es igual a esta expresión que está ahí.
Entonces, una de las conclusiones a las que podemos llegar es que los procesos autorregresivos de orden uno tienen una media constante y una varianza constante también. Entonces, ¿eso qué implica? ¿A qué se parece o qué cosa es lo que implicaría esas dos condiciones? Implicaría que estoy tratando de que cumpla una definición que di hace como dos clases que se llama estacionariedad, que un proceso sea estacionario. Entonces, lo que estoy diciendo también es que este tipo de procesos autorregresivos, este autorregresivo de orden uno, solo es válido cuando la serie es estacionaria. Si la serie no es estacionaria, no es posible implementar lo que vamos a hacer aquí en clase. ¿Vale? Ese supuesto de estacionariedad lo voy a romper hasta, digamos, como dentro de un par de meses. Bueno, no tanto ya, es como dentro de un mes, tal vez un mes, unas 2 semanas. Un mes con una semana. Tendré que relajar ese supuesto, pero en este momento todo es estacionario. Pues la covarianza es este valor que está aquí. Ahora bien, si recordamos, la división de la covarianza entre la varianza era simplemente la función de autocorrelación. Y esta función de autocorrelación, ustedes dividen lo que tengo subrayado en verde aquí, más lo que tengo subrayado aquí, si hacen esta operación, que es esta expresión que está aquí, llegarán a que la función de autocorrelación para un autorregresivo de orden uno es simplemente el coeficiente A1 elevado al número de rezagos que queramos analizar. Lo cual es un resultado bastante interesante desde mi perspectiva. Más adelante vamos a ir viendo cómo eso ya no se sostiene necesariamente para más procesos. Vale, bien. Entonces, vayamos ahora sí a la parte computacional. Y entonces voy a retomar el R Markdown que había trabajado la clase pasada, que se llama clase 4. Entonces, esto que está aquí voy a pasar un poquito rápido. Voy a hacer un poco más grande esto porque creo que no se alcanza a visualizar. Bien. Ahora, entonces, simplemente son las bibliotecas que voy a ocupar. Digamos que esto es el autorregresivo que vamos a analizar. Este es un autorregresivo de orden uno. Vamos a ponerle condiciones. La A0 va a ser igual a 5, A1 va a ser igual a 0.9. Entonces, sabemos que este autorregresivo de orden uno va a converger porque el coeficiente A1 en valor absoluto está entre -1 y 1. ¿Vale? Bueno, en valor absoluto es menor a 1, es decir, está entre -1 y 1. Y por lo tanto, x0, la condición inicial estará dada por esta expresión, que esto era la media, básicamente. Voy a simular que la serie transcurre en 1000 periodos. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. Entonces ejecuto esto y ahora sí, entonces voy a crear un data frame con la columna de tiempo que va a ir desde 0 hasta el valor de t. Vamos a visualizar este data frame que creamos. Solo tiene una columna, tiene la columna de tiempo desde 0 hasta 1000. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a simular, entonces voy a utilizar esta constante para la simulación. Voy a simular una normal. ¿Cuántas veces voy a simular normal? Voy a simular T más una extracciones de una normal, es decir, 1001 observaciones de una normal con media 0 y desviación estándar 4. ¿Vale? Entonces, de esta manera lo que estoy haciendo es garantizar que mi extracción, que el U, estoy construyendo a U va a cumplir con la condición de ser un ruido blanco. Me regreso a mis notas. ¿Qué es que sea un ruido blanco? Debe de cumplir estas tres cosas, que tenga una media 0. Eso es cierto, estamos simulando una normal con media 0 y una varianza constante. Entonces, nuestra varianza en nuestro caso es 16, la que estamos utilizando, pero es la misma varianza para todas las extracciones de U. Y la covarianza es igual a 0. Eso está dado por default porque no estoy asumiendo ningún tipo de relación en la extracción que estoy haciendo. Es decir, cada vez que estoy haciendo la extracción, estoy haciendo una normal, sin asumir ningún tipo de interdependencia entre las diferentes extracciones. Entonces, bien, pues lo que hacemos es calculamos esta U y listo. Tenemos entonces nuestra columna de tiempo, tenemos a T y tenemos a U. ¿Vale? Bien. Ahora, entonces, calculemos, grafiquemos muy rápido cómo se ve nuestro U. Bien, si graficamos U, se ve de esta manera. Entonces, esto es un proceso puramente aleatorio en 1001 periodos. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto?
Ahora, vamos a entonces a simular cómo se vería un proceso. Entonces, digamos, lo que voy a hacer es, voy a utilizar esta expresión que tengo aquí como la solución del proceso autorregresivo de orden uno. Entonces, voy a crear dos columnas nuevas en mi data frame. Una columna que se va a llamar XT y otra columna que se va a llamar XRT. La primera XT va a ser para el proceso, digamos, teórico y la segunda XR va a ser para el proceso real. ¿Vale? Entonces, si ustedes observan, podemos ejecutar la línea 94 y la línea 95. Veamos nuestro data frame y lo que tendremos es esto, es simplemente lo que tengo ya es creada las columnas en NA completamente vamos a rellenarlas. Entonces, primer elemento a considerar, ¿quién es el valor que va en la posición 0 de XT y de XR? X0, ¿no? ¿Vale? Entonces, X0, yo dije, lo definí aquí arriba, déjenme regreso aquí en X0, lo definí aquí arriba y dije que X0 va a ser de esta forma que tengo aquí, ¿vale? Eso va a ser X0, ¿sí? Entonces, ese es el valor que voy a imputar ahí. Entonces, me regreso a mi expresión aquí. Entonces, lo que voy a hacer es la serie teórica en la posición 1, esa es la posición 1, de mi data frame va a tener X0 y la serie real en la posición 1 va a tener X0. Eso es lo que estoy diciendo. Le damos control enter, veamos nuestro data frame y entonces justamente los dos procesos se inician en 50. ¿Vale? Bien. Ahora, simulemos qué trayectoria seguiría cada uno de ellos. Bueno, voy a crear otra columna más que se va a llamar RO, que es la función de autocorrelación, y ya dijimos que la función de autocorrelación en el autorregresivo de orden uno es simplemente el coeficiente A1 elevado a la tau, ¿vale? Ahorita lo vamos revisando. Bien, ahora, entonces, con este for que está aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente, noten esto, entonces estoy diciendo for, eh, le estoy diciendo para i, para el número índice, que va desde 2 hasta t más 1, ¿por qué desde 2? Porque uno ya lo tengo, ya sé quién es, no, uno es la condición inicial. Entonces, por eso digo, inicia desde la segunda fila del data frame. Entonces, inicia en la segunda fila del data frame y vete hasta la última. Y la última es 1001. Entonces, por eso es vete hasta 1001. Luego, entonces ve haciendo esta expresión. Entonces, primero, el proceso real es, sabemos que es A0 por A1 por el valor que ocurrió en el periodo inmediato anterior más U. Ese es el proceso real. El proceso teórico es el proceso que implica tomar el valor que teníamos justo en el periodo inmediato anterior, más, bueno, más que en el periodo inmediato anterior, es más bien la condición inicial, más esa expresión, que es la acumulación de los valores U, ajustados por A1, ¿vale? Y Rho es simplemente A1 elevado al tau, ¿vale? Entonces ejecutamos esto, damos run, vemos nuestro data frame, y tenemos entonces que ambos procesos se inician en 50. Entonces, el proceso real, noten que pasa a 50, luego a 52 y va oscilando. También el proceso teórico empieza en 50, 52, 54. Se parecen bastante, ¿no? Al menos aquí, ¿no? Veámoslo gráficamente a ver si es que esto es cierto, ¿no? Vale. Entonces, voy a graficar aquí el proceso teórico. Ya no se utiliza size, perdón, aquí tengo otro error. Por favor, aquí sustituyan este size que está aquí por line, para que no les aparezca el warm. Vale, listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Este es el proceso teórico, ¿sí? Es decir, esta es la solución del autorregresivo de orden uno. Esta ecuación que tengo aquí es la ecuación 2. Esta ecuación 2 que tengo. Ese amigo que dibujé es esta ecuación. Esta ecuación, lo que nos está diciendo la gráfica es que en un inicio las innovaciones aportan muchísimo a la trayectoria. Entonces, por eso ocurren esos saltos, esas idas y bajadas.
Pero después de un tramo, casi como 50 periodos, de hecho, las innovaciones, digamos que se ha acumulado suficiente información como para que las innovaciones aporten muy poquito. De esa manera, la trayectoria entonces se vuelve plana. Una manera de decirlo es que si yo solo conociera la ecuación del autorregresivo de orden uno, podría decir que mi mejor apuesta para la trayectoria de esa ecuación es esta gráfica. Esa es la manera en que lo podría decir. ¿Sí? Si solo conozco la ecuación, si no conozco más información. Ahora, pero como sí conozco la trayectoria real, pues vamos a graficar esta que está aquí abajo, que es la trayectoria real, y esta trayectoria es el comportamiento real. Entonces, noten que la serie, el autorregresivo de orden uno en realidad tenía esta trayectoria, pero eh, si nosotros solucionáramos la ecuación en diferencia que describe esta trayectoria, deberíamos encontrar una solución como la línea azul. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, vamos a graficarlas juntos. Si los graficamos juntos, se ve así. Entonces, piensen en esta situación. Imagínense por alguna situación que la inflación fuera un autorregresivo de orden 1. Entonces, si la inflación es un autorregresivo de orden 1, imaginemos que tiene el comportamiento que tiene la línea roja. ¿Sí? Entonces, si yo les dijera eh, cuál es, qué pronóstico o qué predicción me darían para la inflación, un buen predictor para la inflación, si es que la inflación se comporta como un AR1, debería ser la línea azul. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo en esta situación. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, Science for Language. Sí. Bien. Listo. ¿Más dudas? A grosso modo, sí. A grosso modo, eso es lo que tendrías que decir, que la línea azul es la que mejor ajustaría eh, la trayectoria de esta. Más que la que mejor ajustaría, sino la que en un comportamiento en el largo plazo, esa es la historia que debería seguir. ¿Sí? Porque la solución fue de largo plazo. Dijimos, ya en el largo plazo, la línea roja se debería comportar como la azul. Es como cuando hicimos la simulación de la moneda. Dijimos, en el largo plazo, es decir, ya pasó muchísimo tiempo, la trayectoria que debería seguir es la línea azul. ¿Sí? Cuando ya en realidad el tiempo ha avanzado tanto, entonces ya no te preocupa tanto por las innovaciones que han ocurrido, porque dices, bueno, más o menos debe oscilar alrededor de ese valor de la línea. ¿Sí? Sí, por ahí se. Quiero que es constante la línea azul. Como y más que suavizarla, como que te dice, cuando el tiempo ha sido suficientemente largo, ya no importa tanto qué tantas desviaciones ocurran. Esa es la trayectoria que debería seguir el proceso. O alrededor de ese valor debería oscilar. Otra manera de verlo. ¿Vale? Bien. ¿Más dudas, comentarios? Vale, ok. Veamos entonces ahora un ejemplo, más que simularlo ahora sí. Bueno, antes de eso, rapidísimo. Calculemos la función de autocorrelación. Entonces, si este es el proceso real a esta variable, le podemos calcular la función de autocorrelación. ¿Cómo se la calculamos? Con ACF. La dibujamos y esta es la función de autocorrelación que calcula el software. ¿Vale? Pero nosotros habíamos dicho que teóricamente la función de autocorrelación simplemente era A elevado a la tau. Bueno, si graficamos la función de autocorrelación teórica, debería ser esa trayectoria. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes encuentren una función de autocorrelación que tiene más o menos esta forma, pueden asegurar o pueden asumir eh, con una buena calidad de predicción que es un autorregresivo de orden. ¿Vale? Entonces, mucho de lo que vamos a aprender durante la siguiente semana es que la función de autocorrelación sirve para inferir cómo debería ser la ecuación que describe la serie. Un autorregresivo de qué orden, ¿vale? Eso es lo que más o menos vamos a tratar de hacer sobre la marcha. Bien. Sí.
¿Cuál es el grado del autorregresivo? Más que grado, orden. La palabra correcta es orden. Orden. ¿Vale? Bien. Bien, ahora voy a cambiar a la otra clase que quiero ver, que es el archivo que se llama clase 5, ¿vale? Voy a pasar a ese archivo. ¿Sí? Si no tienen más dudas, voy a entrar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bien, voy a empezar a trabajar con datos. Entonces, vamos a primero a utilizar ah, antes de, creo que omití algo que tenía que explicarles en la anterior mini cosas. Perdón por estar dando estos tumbos, pero es importante mostrar. Sí, no, no. Bien, desde aquí está. Bien. Si ustedes observan, aquí tengo a XT, en esta zona que estoy con mi cursor. ¿Sí? Pero lo tengo en una forma de ecuación. ¿Sí? ¿Cómo pueden introducir ecuaciones dentro de sus gráficas de ggplot? Lo pueden hacer de la siguiente manera. En este caso es con esta función, esta que se llama tech. ¿Sí? Yo le estoy diciendo que el eje de las Y tiene un objeto que es del tipo látex. Entonces ahí la expresión que yo le ponga ahí la va a interpretar como látex. ¿Sí? Entonces la voy a ver, ahí ustedes pueden colocar rows, bueno, todo lo que ustedes saben hacer de látex, ahí lo pueden colocar para que lo incorporen dentro de sus gráficos. Esa es la razón por la que había importado la biblioteca que se llama LaTeX, LaTeX UX, ¿vale? Se me había olvidado que quisiera detalle. Vale, bien. Ahora sí voy a R1, vale. Clase 5. Entonces, en clase 5 voy a necesitar ggplot2, dplyr, xl y stat. Stat para calcular estadísticas descriptivas que ahorita vamos a ver, ¿vale? Bien. Entonces, ejecutamos estas bibliotecas. Los datos son los datos que hemos venido trabajando, que son básicamente pasajeros en vuelos y pasajeros transportados en el metro. ¿Vale? Entonces, aquí están las primeras líneas. Bien, vamos a convertir a series de tiempo. Entonces, esta que está aquí es una forma de convertir todas estas columnas en conjunto como una serie de tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es una serie de tiempo multivariante que inicia en 2001 y con frecuencia en 12. Bien. Una cosa que le estoy incorporando aquí es, ¿qué pasa cuando la serie no necesariamente inicia en enero? Inicia en cualquier otro mes. Vale, la manera en que lo pueden decir ustedes a R es eso, es decirle start, abren C, abren paréntesis y le ponen el año, coma, el mes. En este caso mi serie inicia en enero, entonces por eso le puse 1. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen series que no necesariamente inician en enero, inician en cualquier otro mes, solo hay que cambiar ese, ese valor. ¿Vale? Bien, entonces, luego voy a convertir pasajeros también del metro a series. Y lo que voy a hacer aquí en la línea 62 es tomar todas estas series que tengo aquí, PAX nacional, pasajeros internacionales, vuelos nacionales, vuelos internacionales, cada una de ellas tomarle su logaritmo y convertir a serie de tiempo ese objeto. Entonces, digamos, tengo la serie sin logaritmo y la convierto a serie de tiempo. Luego tengo la serie en logaritmo y la convierto a serie de tiempo. Y por último, la que tengo aquí es, si ustedes observan, tengo el logaritmo de Pax metro y tengo este objeto que es lag. La función lag lo que hace es el equivalente al operador L que vimos en la clase, que toma la serie y le toma y la regresa a un periodo. ¿Sí? Entonces, este es, digamos, lo que tengo aquí es simplemente x menos t1, ¿vale? Entonces, déjenme escribirlo en la pizarra. Entonces, lo que tengo ahí es eh, perdón, es que estoy utilizando x en t menos x en t menos 1. En R lo que estoy haciendo es simplemente tomar básicamente decir que esto es igual a x en t menos la función lag de x en t. ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo en R. ¿Sí? Pero no estoy haciendo cualquier lag. Lo que estoy diciendo es que estoy tomando el logaritmo natural
de x en t menos el logaritmo natural de x en t menos uno. ¿Vale? Entonces esto es igual al logaritmo natural de x en t menos el lag del logaritmo de x en t. Es el rezago, ¿sí? Simplemente es lo que estoy diciendo. Rezagar un periodo, ¿vale? A este amigo, ¿sí? A este amigo que está aquí, le voy a llamar d logaritmo natural de x en t, ¿sí? Es la diferencia logarítmica de la serie de tiempo, ¿vale? Bien, ¿por qué utilizo una diferencia logarítmica? Lo expliqué hace algunas clases. Porque las diferencias logarítmicas, cuando la serie tiene variaciones no muy abruptas, sino más o menos regulares, se puede interpretar como una tasa de crecimiento, ¿sí? Esa es la razón por la que se ocupa en el análisis macro, sobre todo, de las diferencias logarítmicas. Me regreso a mi ecuación. Entonces, esta expresión que tengo en la línea 71, por eso le llamo del metro, entonces esas son las diferencias logarítmicas de, de los pasajeros transportados en el metro. Voy a ejecutar todo este chunk y vamos a observar aquí en el Global Environment. Entonces, déjenme hacer un poquito más grande. Observen, esta que está aquí, este objeto que se llama Pax DL metro, es una serie de tiempo que va desde 1 hasta 281. Pero noten que el primer valor es un NA. ¿Por qué razón el primer valor es un NA? Porque para poder calcular la primera diferencia logarítmica, tuvo que haber existido alguien anterior. Y eso solo ocurre hasta el segundo renglón. Entonces, en el primer renglón, por default, siempre va a estar NA, cuando hablemos de diferencias logarítmicas. ¿Vale? No se les olvide este pequeño detalle. Bien. Entonces, me regreso a mis gráficas. Entonces, bien, vamos a hacer un plot muy sencillo. Entonces, como estos objetos ya son series de tiempo, simplemente puedo darle plot. Y vamos a ver, entonces aquí lo que tengo son pasajeros transportados en el metro en unidades que son millones. Eso es, ahora, ¿qué pasa si le tomo logaritmo? Si le tomo logaritmo, noten que esto está perceptible luego cuando vemos la gráfica. Si el logaritmo se ve así, cuando tomamos el logaritmo, ¿qué es lo primero que le pasa a la serie? Se suaviza, ¿sí? El logaritmo es una función monótona que lo que hace es que preserva el orden de todos los valores. Entonces, todos los valores están en el mismo orden, los que son más grandes son más grandes, y los que eran más chicos son más chicos, pero lo que permite suavizar muchísimo el proceso, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que va a ocurrir es que preferiremos analizar las series en logaritmos por el suavizamiento que le hace a la serie. ¿Pueden hacer otro tipo de suavizamiento? Sí, hay filtros que vamos a ver un poquito más adelante sobre cómo suavizar todavía más esta serie. Pero otros filtros, otras formas de suavizar que seguramente tienen en la cabeza es calcular medias móviles, por ejemplo, ¿no? Si le calculan medias móviles, lo suavizarían todavía más, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Sí, vale. Es una pregunta bien interesante esta, porque una de las razones principales por las que quieres suavizar la serie es porque cuando estás haciendo una estimación, o sea, nota que lo que queremos hacer aquí es identificar si esta serie se comporta como un AR1. Me voy a ir a mi pizarra. ¿Qué implica que la serie se comporte como un AR1? Si se comporta como un AR1, sería de la forma xt igual a A0 más A1 por xt menos 1 más U de t. Entonces, si la serie la podemos suavizar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos eliminando ruido. Si no está muy suavizada, el elemento que va a capturar el exceso de ruido, por decirlo de una manera, va a ser U. Entonces, en general, el suavizamiento lo que nos permite muchísimo es como hacer que uno sea tan grande, ¿no? O sea, que aporte muchísimo menos al proceso. Eso es básicamente la razón, ¿vale? Sí,
Pero Audrey Prescott es una, vamos a hablar con mayor detalle de él cuando veamos la clase, pero Audrey Prescott es una cosa más o menos por encima, ¿no? Imagínate que tienes una serie que se comporta en el tiempo, y aquí tienes XT, lo vamos a ver con mayor detalle en clase, entonces no se preocupen por ahorita cómo lo vemos. Imaginemos que la serie se comporta así. Audrey Prescott lo que dice es que esa serie la podemos separar en dos cosas. Una cosa que le llamamos tendencia y otra que se llama ciclo. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es simplemente eh, la trayectoria, es como suavizar la serie. Suavizar la serie, la línea blanca. ¿Y cuál sería el ciclo? Todas las desviaciones respecto de la línea blanca. ¿Vale? Entonces, otra forma de suavizar la serie es con Quadri Prescott, pero sería un suavizamiento, me parece excesivo, porque lo que haría es básicamente darnos una trayectoria muy, muy, muy suave, ¿no? Ya. Excesivo para el punto en el que estamos, ¿no? Mm, no necesariamente, más bien es la gente que hace macro, perdón que haga como separación, pero es que la serie de tiempo no solo tiene aplicaciones macro, que es con mi objetivo de este curso que lo vean así, pero para los que hacen mucha macro, les gusta hacer este filtro porque lo que hacen es que si logran separar la tendencia y el ciclo, entonces, imagínate que tú eres un policy maker, ¿no? Imagínate que tú eres el gobernador del Banco de México y que lo que quieres es generar crecimiento económico, ¿no? Entonces, si yo te digo que la tasa de interés modifica eh, la tendencia, te preocuparía porque eso implicaría que a lo mejor el PIB va para abajo o para arriba. Pero si te digo que modifica el ciclo, entonces tú quieres saber cuántos puntos de la tasa de interés que tú muevas pueden modificar el ciclo a la alza o a la baja, es decir, te desvías de la tendencia. Para eso sirve, para eso lo ocupan básicamente. ¿Vale? Bien, vamos al R, ¿va? Hasta aquí, ¿dudas hasta este punto? Vale. Entonces, lo siguiente que haríamos es, bueno, una de las cosas que conversamos la clase pasada es que esta serie, como está, ya sea que la veamos sin logaritmo o con logaritmo, el problema que tiene es que tiene un tramo que es creciente, que es el tramo más reciente, ¿no? El de 2020 a la fecha. Y un tramo que va de 2010 a 2018, 19, que también parece que es como creciente. Entonces, esta de aquí, esta serie que está aquí, parece que no cumpliría con ser una serie estacionaria. ¿Qué implica que sea una serie estacionaria? Que oscila alrededor de la misma, de la media, siempre, a lo largo del tiempo, y que la varianza es constante, ¿vale? Entonces, por eso la propuesta es de hagamos las diferencias logarítmicas. Y cuando hacemos las diferencias logarítmicas se ve de esta manera. Y esta serie de diferencias logarítmicas en tasas de crecimiento mensuales parece que ya es estacionaria. Oscila alrededor de una media que debe de ser como por ahí casi cero, casi es cero, la media, habría que ver si es cierto eso, pero más o menos es cero la media, y, y la varianza es más o menos constante, salvo por eventos muy particulares, ¿no? Que son estas variaciones que están aquí, ¿no? Que son, más adelante les voy a enseñar un poquito de tratamiento de esa, pero es casi omitirlas, pero no necesariamente omitirlas. Corregirlas, vamos a llamarlo así, corregirlas. Más que muy atípico, tú sabes que ocurrió un fenómeno ahí exógeno. Es decir, ¿cuándo podemos corregir esas variaciones? Cuando sabemos que son fenómenos exógenos a la serie y que podemos claramente distinguirlos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el primer evento exógeno que está aquí, donde está mi cursor? El sismo de 2017. Entonces, claramente es un evento que podemos identificar y que fue exógeno al sistema. Es decir, el sistema de transporte colectivo metro no tiene un fenómeno inherente que haya generado esta variación. Y luego tenemos estos de acá que son la pandemia, ¿no? Y estos más recientes que están acá son sobre todo las variaciones por los accidentes que ha habido en el metro, ¿no? Habría que ver si están suficientemente correlacionados, pero los vamos a corregir con, sí, efectivamente, eso es lo que ocupamos, unas dummies para corregir, ¿vale?
Más que para corregir, para controlar, porque tú sabes que es un evento exógeno, entonces lo controla. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entonces ya está. Entonces nuestra propuesta es, trabajemos con series que sean estacionarias, como esta serie que está aquí, y tratemos de modelarlas, ¿no? Bien. Ahora. Entonces, bien. Eh, por último, bien. Por último, lo que podemos hacer es graficar esta serie, esta misma serie la podemos graficar en conjunto con esta instrucción que tengo aquí, que es utilizando la función par. La función par simplemente lo que hago es que le digo que considere un objeto que va a ser de tres filas con una columna y que simplemente ponga la serie de esta manera, ¿vale? Esta es una forma sencilla de visualizar los resultados, pero bueno, es como ustedes, como mejor a ustedes les parezca que más sencillo visualizar el problema. Para mí me gusta porque me permite identificar que si yo quiero modelar la serie de pasajeros transportados en el metro como un autorregresivo, debería utilizar la última formulación, porque es lo que más se parece a un proceso estacionario. Un paréntesis en este punto, voy a hacer un paréntesis. En este punto, la manera que estamos determinando si la serie es estacionaria o no es simplemente por a ojo, ¿no? Aquella cosa que parece que es estacionaria, ¿no? Más adelante vamos a introducir pruebas específicas para determinar cuándo la serie es estacionaria. Esas pruebas tienen un nombre, se llaman pruebas de raíces unitarias, ¿vale? Pero eso va a ocurrir como en 5 semanas, ¿vale? Bien. Ahora, entonces vamos a modelarlo como un autorregresivo de orden uno. Entonces, cuando yo me refiero a que la serie la vamos a modelar en niveles, puede ser indistinto entre decir que la serie es modelada tal cual, sin ninguna transformación, o en logaritmos. Cualquiera de las dos situaciones diremos que la serie está en nivel. Cuando hagamos diferencias, diremos que la serie está en diferencia, ¿vale? Entonces, en niveles, la serie la tomamos tal cual o le sacamos el logaritmo. Entonces, a eso es a lo que yo llamo serie en nivel. ¿Vale? Entonces, vamos a tratar de ver cómo se vería un AR1 de una serie de pasajeros transportados en el metro en nivel, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ocupar la función ARIMA. La función ARIMA les permite calcular, valga la redundancia, cualquier objeto que sea ARIMA. En este caso, nosotros estamos modelando un AR, un autorregresivo. Entonces, ARIMA es la abreviación de autorregresivos integrados de medias móviles. ¿Sí? Entonces, cada una de esas palabras tiene un significado. AR son los autorregresivos. La I de integración habla de cuántas veces diferenciamos la serie. Ahorita lo vamos a ver. Y el MA habla de cuántos componentes de medias móviles vamos a utilizar. Todavía no les he enseñado qué es un media móvil. Lo voy a hacer, ¿vale? Pero entonces lo que sí vamos a saber, lo que sí vamos a aprender hoy es qué significa un AR y qué significa un elemento integrado. ¿Sí? Eso es lo que voy a tratar de hacer hoy. ¿Sí? Es cuántas veces lo diferencias, ¿vale? O cuántas diferencias tomas, ¿vale? Eso está en otra forma de ver. Entonces, como es un AR, entonces vamos a ¿cómo funciona la función ARIMA? Lo podemos preguntar a R, ¿no? Entonces le preguntamos ARIMA. Bien, aquí está el help de la ARIMA y dice, el ARIMA necesita un objeto X y indicarle un orden. Y indicarle otras características como si le vamos a agregar elementos seasonal o más bien estacionales, luego vemos esto. Factores exógenos como las DOMI, son factores exógenos, eso también lo podemos agregar. Y sobre todo el método, ¿vale? Entonces eso es lo que me interesa a mí que se quede en este momento. Entonces, ARIMA aplicado a la serie de tiempo que se llama PAX L metro, entonces voy a tomar la serie en logaritmo y luego con orden le voy a decir que este es un AR1. ¿Cómo vas a ver el software que es un AR1? Porque yo le voy a indicar aquí en C, la primera entrada quiere decir cuál es el orden del autorregresivo. Y en este caso es 1, ¿sí? Entonces es un autorregresivo de orden 1, ¿sí? Solo le estoy poniendo 1 ahí. Y todos los demás se los voy a dejar en 0.
¿Qué significa que se los dejen cero los siguientes? Lo siguiente quiere decir que no quiero que le tome diferencia, por eso le puse cero. Si le pusiera yo un uno ahí, significaría tómale la primera diferencia. Si le pusiera un 2, significaría tómale la segunda diferencia, así sucesivamente. Luego, el siguiente valor, cero, quiere decir que no utilices ningún componente de medias móviles. Ahorita no. Todavía no lo sabemos usar, no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Y por último, el método que voy a utilizar para estimar es el máximo likelihood, ¿no? El máximo verosimilitud. Primero, la diferencia de las pruebas de raíz. No, la diferencia es, si tú le pones uno, aquí por ejemplo, en el segundo componente, querría decir, el software entendería que lo que quieres estimar es algo que se parezca a esto. Eso significa que tomes el logaritmo de la serie menos el logaritmo de la serie en el periodo inmediato anterior. No, no, correcto. Eso es no es un autorregresivo, sino es la primera diferencia. A eso me refiero. Exactamente, respecto a la anterior. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Excelente. Vale. Sí. Ahora, bien. Ahora vamos a, entonces hacemos el arima, podemos calcularlo así. Si calculamos el arima, aquí se muestra el resultado, me dice que noten esto. Entonces, es, el call lo que nos dice es el resumen de lo que estimó. Y lo que estimó es una arima utilizando como variable esta serie y con esta especificación, ¿vale? Y estos son los coeficientes. El coeficiente AR1, este es nuestro coeficiente A1, es 0.88 y el intercepto es 4.7419, ¿sí? Si lo quisiéramos escribir, me voy a ir a mi pizarra. Quiere decir que la serie de pasajeros transportados en el metro, si se comporta como un AR1, debe de ser igual, en diferencias logarítmicas, XT igual a 4.74 más 0.88, ¿sí? De XT menos 1. Si se comporta como un AR1, la serie de pasajeros transportados en el metro en diferencias logarítmicas. Perdón, en logaritmos, ¿vale? Entonces, si esta fuera la serie, diríamos, bueno, puede ser que sí, porque esta serie, bueno, este A1 converge. ¿Cómo sé que converge? Porque el coeficiente A1 es menor a 1 en valor absoluto. ¿Vale? Entonces la serie convergería. Bien. Luego, puedo hacerlo, guardarlo en un objeto que se llame ARPAXMetro. Lo guardo ahí, lo puedo imprimir con esta función, igual es lo mismo, se imprime. Esto que está aquí abajo es el error estándar. ¿Para qué nos sirve el error estándar? Para hacer pruebas de hipótesis. Estas cosas que están aquí se pueden hacer las pruebas de hipótesis convencionales. En este caso, como es un procedimiento estimado por máxima verosimilitud, la hipótesis nula detrás de esto se distribuye como una normal, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos saber si esos coeficientes son significativos? Nada más voy a hacer un pequeño repaso de tu clase de estadística. Entonces, ¿cómo es una Z? Es simplemente tomar el valor de qué cosa? De la variable menos la media entre la raíz de su desviación. Bueno, entre la raíz cuadrada de variable, ¿vale? Entonces, y esto es una normal, ¿vale? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Tengo el coeficiente es este coeficiente, por ejemplo, 0.8897. Entonces, si quiero hacerle una prueba de hipótesis a ese, tendría que tomar el 0.8897 menos la media de contraste. ¿Cuál es el valor de contraste que habitualmente utilizamos? Cero. Queremos comparar si este coeficiente es cero, ¿no? Si es estadísticamente significativo, dividido su desviación estándar, que es, en este caso, es 0.0266. ¿Y eso cuánto da? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Debe ser muy grande. 0.88. Bueno, lo podemos calcular aquí en el rapidísimo. 0.80. Lo voy a calcular a grosso modo entre 0.026. Y nos da 33, ¿no?
33.84. Entonces, podemos concluir que este coeficiente es estadísticamente distinto de cero. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque ¿cuáles son los valores críticos de una normal estándar? ¿De acuerdo? ¿Cómo evalúan una prueba de hipótesis? Simplemente van a su gráfica de normal estándar, encuentran sus regiones críticas, que son estos valores de aquí. Estas son las zonas de rechazo y esta es la zona de rechazo. ¿Cuánto vale este valor de aquí hasta aquí? Este valor crítico y este valor crítico de aquí, ¿cuánto vale? Sí. Entonces, 1.96 y aquí es menos 1.96. Quiere decir que si algo nos sale más que 1.96 o menos que menos 1.96, es zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que A1 era igual a cero. Es una hipótesis, pues la rechazo, ¿no? Porque me da 33, entonces estoy en la zona de aquel lado del 1.96. Entonces puedo concluir que en efecto este coeficiente que está aquí es estadísticamente significativo, el R1. ¿Sí? Repaso, espero que sea repaso de estadística. Si no me dicen, y podemos hacer una mini sección de eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, eso simplemente, como regla de dedo, es normalmente en los papers se reporta el coeficiente y el error estándar. La razón por la que se hace eso es porque normalmente en la investigación existe como el consenso de que más o menos todos tenemos claro que entendemos que la relación que guarda el coeficiente entre el error estándar, si es mayor a 2, es decir, 1.96 redondeado, entonces ya podemos decir que estamos en la zona de rechazo de la hipótesis. ¿No? ¿No? Entonces, más o menos esa es la razón por la que solo se reporta el coeficiente y el error estándar. ¿Muy bien? Bien. ¿Dudas hasta este punto que estamos? ¿No? Vale. Entonces, me voy a regresar a R, si no tienen inconveniente. Entonces, en R, entonces ya más o menos sabemos qué significa todo esto. Entonces, podemos calcular la media de perdón, no, pues, ¿qué cosas contiene el objeto AR Paxmetro con name? Entonces tenemos esto, podemos obtener los coeficientes, el sigma cuadrado, todos estos valores. En algún momento puede ser importante extraer, ¿bien? Entonces, pero en este caso lo que me interesa es obtener los residuales. ¿Quiénes son los residuales? Los residuales son mi aproximación, me voy a regresar aquí arriba, esa es mi aproximación de U de T, gorrito, ¿sí? Entonces los residuales son SU de T, pero gorrito. Le pongo un gorrito porque es estimado, ¿sí? Entonces, mi estimación, si los pasajeros transportados en el metro, en logaritmo, se comporta como un autorregresivo de orden 1, quiere decir que entonces se puede describir como una ecuación que es igual a 4.74 más 0.88 del valor observado de los pasajeros en el periodo inmediato anterior, más los residuales, ¿vale? Entonces, esos residuales los puedo analizar aquí. Entonces voy a calcular con mi, calculo los residuales y es casi cero. Eso es bueno porque los residuales deben ser un ruido blanco. Y para que los residuales sean un ruido blanco, deben ser media cero y varianza constante, ¿no? Entonces podría calcular también la varianza y todo lo demás, pero voy a hacer un plot, simplemente, nada más porque creo que desde el plot se puede ver si los residuales son un ruido blanco. Y no parece tanto. Bueno, quizás, ¿no? Pero no parece, ¿vale? Entonces, esto es asumiendo que el autorregresivo de orden 1 lo hacemos sobre la serie de pasajeros en logaritmo. Ahora, voy a hacer el mismo autorregresivo, pero ahora lo voy a hacer para la serie en diferencias. Y tengo dos maneras de hacerlo en diferencias. La primera manera es tomar la serie que se llama Paz DL metro, que es la serie de tiempo que yo construí, tomando el logaritmo de la serie menos la serie rezagada un periodo y su logaritmo. Yo lo hice a mano, ¿sí?
Otra manera de modelar un autorregresivo en diferencias es utilizar la especificación que está en la línea 147. Noten, la línea 145 y la 147 se parecen mucho. ¿En qué difieren? En el uno que está en la segunda posición, ¿sí? ¿Qué significa eso? Quiere decir que en la de arriba estoy diciendo que la serie, que el autorregresivo se modela considerando la serie de diferencias logarítmicas. Y en el de abajo, tomo la serie en logaritmos y le digo al software que lo estime en diferencias, ¿vale? Y vamos a ver si se parecen. Entonces voy a ejecutar esta línea y luego esta línea. Y lo voy a ver aquí en la consola porque arriba no se va a apreciar mucho. Aquí, mira, aquí están. Entonces, este es el primer arima y si lo modelo en diferencias se ve de esta manera. Pero si le digo al software que lo modele el mismo como en diferencias, me lo reporta así. ¿Cuál es la diferencia entre este resultado que estoy señalando ahí y el que voy a señalar aquí? El intercepto. Bien. Una cosa que deben entender cuando utilicen la función ARIMA es que cuando ustedes le ponen el uno en la segunda posición, asume por default que la serie no tiene constante. Es decir, que está centrada en el ser. Eso no necesariamente es cierto. Por esa razón, mi recomendación cuando ustedes modelen serie es háganlo de forma, digámoslo, manual. No utilicen la expresión de la 147, sino utilicen la expresión de la 145. Es decir, ustedes mismas calculen las diferencias logarítmicas y, y modélenlo como un A. Porque de esa manera garantizan que a lo mejor existe un intercepto. Ese intercepto noten que es casi cero, muy probablemente era despreciable, ¿no? Pero si no lo hicieran así y lo dejaran al software, el software por default lo omite y asume que el intercepto es cero, ¿vale? Bien. Entonces, por eso mi recomendación es que en la línea de 149 lo propongo así. Entonces vamos a hacer el plot de este resultado. Y esta expresión, por ejemplo, este resultado ya parece más ruido blanco, con la diferencia que tenemos esos choques exógenos que están hacia el final de la serie, ¿vale? Que deberíamos analizar con más cuidado, este, seguramente, ¿vale? Bien, lo siguiente que quiero hacer es introducir el concepto de autorregresivos de orden 2, pero creo que por un tema de tiempo le voy a dejar por hoy aquí